Amén. Hermanos, hoy vamos a hacer una pausa a nuestro estudio que veníamos haciendo a Romanos, el Evangelio de Romanos. Hoy vamos a estudiar un tema especial por Semana Santa y comimos mucha chipa seguramente, también recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos viendo películas, estudiando la Biblia seguramente y descansando también, aprovechando el feriado para descansar de nuestro trabajo, y eso es bueno. Algunos viajaron, por eso estamos poquito hoy, porque muchos de nuestros hermanos viajaron, aprovecharon el feriado. También es bueno para visitar a los parientes, porque después ya de corrido ya, hermanos, un año más con la ayuda del Señor. Entonces hoy quiero tocar un tema especial que está en Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 15. Capítulo 15, recordando todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, todo lo que nuestro Señor Jesucristo pasó en nuestro lugar, hermanos. Entonces elegí este tema para predicar, y el título del mensaje es La maldad del hombre en su máxima expresión. Hoy, con la ayuda del Señor, y ojalá que el Señor nos hable a cada uno de nosotros y nos muestre, hermanos, el corazón del hombre ante Dios. Entonces nuestro pasaje está en Marcos capítulo 15, desde el versículo 16 hasta el versículo 32, donde Marcos se enfoca o se centra en la maldad del hombre, en las personas que se burlaron y ridiculizaron al Señor mientras era llevado, hermano, del pretorio de Pilato a la cruz, de la presencia de Pilato a la cruz. Entonces este pasaje, hermano, se enfoca especialmente en las personas que se burlaron y le golpearon a Jesús. Antes de este pasaje vemos la negación de Jesús, de Pedro. Pedro niega a Jesús en el capítulo 14, versículo 66. Después vemos que Jesús ya está ante Pilato para ser juzgado, y Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Le hace unas cuantas preguntas donde Jesús le respondió una sola vez y después ya permaneció callado hasta ir a la cruz. Entonces, vamos a orar para leer su palabra. Padre amado, en esta mañana estamos delante de ti, delante de tu palabra, de esta palabra santa, donde tú nos dejaste, Señor, escrito tu voluntad y todo lo que nosotros necesitamos saber de ti y lo que necesitamos saber de nosotros. Padre amado, que estas verdades que hoy vamos a estar leyendo y estudiando, Señor, que pueda, Señor, transformar nuestro ser interior con el poder de tu Espíritu Santo, para que podamos salir de aquí impresionados, Señor, de ti, de tu palabra. Que Cristo sea revelado a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre amado, y que quite de nosotros toda incredulidad. Que podamos creer que esto no es solamente una historia que contó un hombre, sino una historia que tú mismo, Señor, hiciste. Fue tu historia, Señor, y dejaste escrito en tu palabra para que nosotros podamos leer y leer y leer y maravillarnos de lo que tú hiciste, Señor. Que esto no sea algo trivial para nosotros, sino algo profundo lo que tú hiciste, Señor. Padre amado, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a leer desde el versículo 16. Ahí en el versículo 6 del capítulo 15 de Marcos, en el capítulo 6 empieza su sentencia a muerte, empieza la sentencia de Jesús a muerte, donde Pilato le da la opción al pueblo, donde Pilato le dice al pueblo: ¿a quién quiere que libere? ¿A Barrabás o a Jesús?
Entonces el pueblo empieza a gritar. ¿A quién le eligieron, hermanos? A Jesús no. Después de ver tantas maravillas de Jesús en medio de su pueblo, después de que su pueblo vio los milagros que Jesús hizo, después de que su pueblo experimentó el poder y la presencia de Dios en medio de ellos, el pueblo estaba gritando: crucifícale, mátale, saquen afuera a este. Después de que el Señor multiplicó los panes, después de que el Señor hizo milagros, sanó a millares de enfermos, le dio vista a los ciegos, le curó a los leprosos, le resucitó a los muertos. Todo eso el pueblo de Dios vio y se fue donde estaba Pilato. Le llevaron junto a Pilato y Pilato no encontró pecado en él, no encontró falla en él, y Pilato no sabía qué iba a hacer. Pilato no quería condenarle, pero también Pilato, por su cobardía, tuvo temor de los hombres. Que el pueblo le presionaba, los religiosos, los sacerdotes le presionaron a Pilato para que él pueda ser presionado por ellos y así darle muerte a Cristo. El pueblo, hermano, presionando a Pilato para que le suelte a Barrabás. Entonces Jesús fue ridiculizado después de eso, y en el contexto de la parodia cómica de los soldados, de las burlas de los soldados y de los participantes, nuestro Salvador, hermano, sufriente Salvador, es visto sin gloria, soportando el castigo por el pecado, soportando el castigo por el pecado en obediencia a su Padre. Él soportó todos los castigos, todas las burlas por obedecer a su Padre, porque para eso Él vino, hermanos, para hacer la voluntad de Dios y no su voluntad. Eso es lo que nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que Él se despojó de sí mismo, se hizo hombre, se humilló a sí mismo. Entonces esto es lo que estuvimos recordando en estos días. Y hoy recordamos la Pascua, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que no solamente Él quedó eternamente muerto, sino 3 días y la muerte no le pudo atajar. La muerte no le pudo sostener. Él tuvo victoria sobre la muerte, victoria sobre el pecado. Hoy festejamos eso, hoy recordamos eso, mis hermanos. Pero hoy vamos a estudiar algo tan impactante, hermanos, que el ser humano puede hacer, lo que el ser humano es capaz de hacer. Si esta historia fuera contada, hermano, por un hombre, y si no estuviera escrita en la Biblia, sería muy difícil para nosotros creer lo que el hombre hizo. Imagínense que alguien te cuente esta historia. Hubo una vez un hombre que vino a hacer el bien a su pueblo, pero su pueblo prefirió a un delincuente que a él. Iba a ser muy difícil. Entonces los versículos anteriores, como les dije, ustedes pueden leer después el capítulo 14 y el capítulo 16, donde ya habla de la resurrección de Cristo, pero hoy nosotros nos centramos en esta parte de la Escritura. Y vamos a leer desde el versículo 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía de campo, a que llevase la cruz. Versículo 22. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron,
y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: «Bah, tú que derribas el templo de Dios, y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas: «A otros salvas, y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos». También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Ahí está nuestro pasaje, hermanos. Entonces, en los versículos anteriores vemos que Cristo fue juzgado por Roma y por los líderes religiosos. Le culparon a Jesús de blasfemia, hermanos. ¿Por qué? Porque él decía que él era el Hijo de Dios o Dios mismo. Y decían: merece morir. Este merece morir porque dice que es Dios. Pero pasó algo increíble. ¿Cómo le iban a condenar? ¿Cómo le iban a condenar a Jesús si él era perfecto, sin pecado? ¿Cómo le iban a condenar, hermano? Buscaron toda la forma. Pilato, hermano, no le pudo condenar. Le llevan a Pilato, no encontró falta en él. Le mandan a Herodes. Herodes le entrevista. Imagínense, los hombres entrevistando a Dios mismo. Entonces no encontraron falta en él. Le mandó de vuelta a Pilato. Pilato nuevamente no encuentra falta en Jesús. Y Pilato lo encuentra inocente, hermanos. Sabía que Jesús era inocente. Pilato sabía que Jesús era inocente. Ahí está, en el versículo 10 del capítulo 15. Porque conocía que por envidia le había entregado a los principales sacerdotes. Entonces a Pilato no le faltó discernimiento. Él sabía que era inocente. Lo que le faltó fue integridad, mis hermanos. Integridad. Convicciones para decir: no, este hombre inocente yo no le puedo condenar y enfrentarle al pueblo y los sacerdotes. Pero sabía que le iba a costar su puesto y también tal vez su cabeza. Entonces prefirió Pilato obedecer a los hombres que a Dios. Prefirió obedecer a los hombres. Pilato estaba dominado, hermanos, por la mentira y negoció con la verdad. Negoció con el Hijo de Dios. Con el Hijo de Dios, y en medio de su temor delante de Dios, Pilato comete la peor locura de su vida que un hombre puede cometer en esta tierra, mis hermanos. Pilato cometió la peor locura de su vida: condenarle al Hijo de Dios. Esa fue la peor locura que este hombre pudo hacer. Condenar al Hijo de Dios para que lo crucifiquen, sabiendo que era inocente. Sabiendo que era inocente. Esto es algo tremendo para nosotros también, hermano. Una enseñanza tremendo. El temor nos puede llevar a pecar gravemente delante de Dios. Grandemente, hermanos. El temor a los hombres principalmente. Muchas veces nosotros preferimos obedecer a los hombres que a Dios. Y hacemos locuras. Pecamos contra Dios gravemente. Muchas veces tenemos mucho temor al futuro. Cometemos pecados al no confiar en Dios. Tenemos temor a la muerte. Tenemos temor a quedarnos solos. Tenemos temor a la vejez, etcétera. Y eso nos lleva a cometer locura. Locura, mis hermanos. Y pecamos contra Dios. Pero alguien puede decir: pero yo no soy así. Acuérdense de la historia de David.
por temor mandó a matar. Acuérdense de Pedro, por temor negó a nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchos hombres que vemos, hermanos, en la Biblia. El joven rico, por temor, renunció a la vida eterna. No tengamos temor, mis hermanos. Confiemos en Dios. Esto debería ser un ejemplo tremendo para nosotros. Cristo, hermano, con una sola palabra podía destruir ese imperio, pero no hizo, porque tenía que obedecer a su Padre. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Esta es la enseñanza, hermano, que nos deja esta parte. Entonces la crucifixión, hermanos, en esa época ya se practicaba y hay algo terrible. Los soldados no eran crucificados, con los soldados no se usaba la cruz, pero porque era algo vergonzoso. La cruz era una manera que Roma usaba para decirle a las personas: hay de aquel que quiere levantarse contra Roma. Así van a morir y así van a sufrir. Y no solamente la cruz, en la historia nosotros vemos cómo los reyes usaban castigos terribles para darle temor a los hombres. Entonces este Jesús decía: se quiere hacer rey y vamos a darle una lección para que otros no se atrevan a querer proclamarse rey, vamos a matarle en la cruz. Entonces era un castigo terrible, pero Jesús era inocente. Jesús era inocente. Morir en la cruz era terrible. Jesús fue condenado porque decían de él que se proclamaba rey de los judíos. Por eso merece morir. Y Jesús estaba diciendo la verdad. Y Pilato le pregunta: ¿es cierto lo que dice? ¿Tú eres el rey de los judíos? Y Jesús le dice: tú lo dices. Pero yo no vine a hacer ahora mi reinado, yo no vine a reinar ahora en la tierra. No te preocupes, Pilato. Esta vez yo vine a morir en la cruz. No vine a quitarte tu reino, porque tu reino me pertenece. Pero un día Cristo reinará y reina sobre todas las naciones. Pero Él, en su primera venida, vino a morir. El versículo 16, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio. Esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Toda la compañía significa, hermanos, que una compañía estaba formada aproximadamente de 600 personas. Muchas personas. Mandaron a llamar a todos los soldados, posiblemente para resguardarle a los gobernantes, porque este Jesús era peligroso, según dijeron. Entonces mandaron llamar a 600 personas, soldados, para resguardar a los líderes. 600 personas, hermano. El versículo 16, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. El color púrpura era el color de la realeza, de personas importantes en esa época, y así le vistieron para burlarse de Jesús. Seguramente buscaron una tela por ahí, púrpura, usado por los soldados, y vamos a ponerle a Jesús. Mateo dice, Marcos, muchas cosas Marcos no dice. El Evangelio de Marcos es más corto, hermanos. Muchas cosas obvias que Mateo, por ejemplo, dice, él no dice. Lucas es más rápido. Entonces Mateo dice que le quitaron su ropa y le pusieron capa y la corona de espinas. ¿Qué usaban los gobernantes sobre sus cabezas, hermanos? En esa época usaban corona de laureles. ¿Pero qué le pusieron a Jesús? Espinas. A Jesús le pusieron corona de espinas. Y esto no fue algo que le metieron suavecito. A ver, Jesús, para que no te lastime. No, con vara le pegaron para que pueda entrar esas espinas por su cabeza, por su piel, y alcanzar así su
su cráneo, hermanos, sus huesos. Imagínense el dolor que habrá causado eso. Y hacía que la sangre corra por su frente y cubriera todo su rostro, hermano. Y es justamente eso lo que significa Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, cuando Jesús dijo que se despojó de sí mismo, que se humilló a sí mismo, haciéndose hombre, dejando su reino para sufrir tanta crueldad, hermanos. Es lo que nosotros merecíamos. Quitó su ropa de gala para usar la ropa que nosotros usamos los hombres. Esa ropa de gloria que Jesús usaba, dejó de usar para vestirse de la vergüenza del hombre. Eso vino a ser Cristo. Eso vino a ser Cristo. De manto de gloria a manto de burla. Imagínense los ángeles cómo seguramente se sintieron al ver al Rey de Reyes sufriendo semejantes cosas desde el cielo. Los ángeles, después de servirle a ese Señor, ver a nuestro Señor Jesucristo sufriendo por nosotros, seguramente dijeron: Señor, suéltanos, queremos irnos a matarle a todos. Semejante cosa. Burlas, golpes al Hijo de Dios. Seguramente estuvieron furiosos, hermanos, cuando vieron lo que estaban haciendo con el Hijo de Dios. Y mire el versículo 19. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias. Imagínense eso, hermanos. Le golpean. ¿A quién le golpean la cabeza? Lo que el hombre puede hacer, agarrar un palo y golpear la cabeza de Dios. Estaba golpeando la cabeza de Dios. La cabeza de Dios. Pero eso ya estaba profetizado, hermano, por Jesús. Por Dios. Por eso Jesús se queda callado, no dijo nada. Porque Él tenía que sufrir eso. Eso es lo que el hombre merece. El alma que pecare, esa morirá. La persona que peca merece morir. Jesús vino a llevar en Él nuestros pecados y merecía morir. Permaneció callado. En Isaías capítulo 50, versículo 5 al 10, le voy a leer. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Jesús está diciendo, hermanos: di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cristo mismo puso su cara, hermanos. Les voy a leer lo que Spurgeon dice sobre este pasaje de Isaías 55. Dice Spurgeon, su comentario: su amor por nosotros le impulsó a aceptar un terrible abatimiento. Miren cuán bajo cayó Jesús para levantarnos de nuestra caída. No se olviden que en el preciso momento en que se estaban burlando de Él de esta manera, Él era el Señor de todo y podía convocar a 12 legiones de ángeles para que vinieran en su rescate. Había majestad en su abatimiento. Él había abandonado, es cierto, la gloriosa pompa e imperial de los atrios de su Padre, y ahora era el hombre humilde de Nazaret. Pero a pesar de ello, si lo hubiese querido, una mirada de esos ojos habría fulminado a los soldados romanos. Una palabra de esos labios silenciosos
habría estremecido el palacio de Pilato desde el techo hasta los cimientos. Y si hubiese querido, el irresoluto gobernador y la maligna multitud habrían sido conjuntamente arrojados vivos al abismo, al igual que Coré, Datán y Abiram en tiempos antiguos. He aquí, el propio Hijo de Dios, el muy amado del cielo y el príncipe de la tierra, está sentado allí y se ciñe la cruel corona que lesiona su mente y su cuerpo a la vez. La mente por el insulto y el cuerpo por el dolor punzante y taladrante. Su rostro de rey fue desfigurado por heridas que no cesan de sangrar, que gotean lánguidas y lentas, y sin embargo, esa frente muy noble y amada fue una vez la más hermosa de los hijos de los hombres. Y aún esas circunstancias era el rostro de Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo, mis hermanos, sabe que Dios es su defensor. Y nosotros deberíamos tenerle a Cristo como ejemplo. Cristo es tu defensor. Cristo es tu abogado. Cristo es tu esposo. Cristo es tu redentor. Cristo es tu defensor. No temas. No temas. Cristo confió en su Padre. Cuando estamos angustiados, mis hermanos, aprendamos a confiar en Dios. Podemos leer el Salmo 91 que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando somos tentados, recordemos Isaías 40:30. Cuando estamos desanimados, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Estas son promesas que nosotros debemos recordar. Y en la hora de necesidad, mis hermanos, cuando pasemos por necesidades, recordemos el Salmo 23 que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y en el original dice: nada me falta, porque es presente. Para Cristo, hermano, no había corona de oro, sino espina. No había unción con aceite, sino saliva. A los reyes se le ungía con aceite, pero a Cristo le ungieron con saliva, burlándose de él. Golpes. ¿A quién? Al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios le golpearon, le escupieron, pero él no abrió su boca. Y esta es la actitud que nosotros tenemos, hermanos. En la hora de la tentación y en la hora de las pruebas, hermanos, vamos a saber realmente dónde está nuestra confianza. En la hora de la aflicción, cuando estamos en pruebas, cuando no sabemos qué hacer, ahí se va a ver dónde está nuestra confianza. Entonces las pruebas, mis hermanos, producen más fe en nosotros. En nosotros. Y eso obra para nuestro crecimiento. Para eso son las pruebas. Sin prueba no hay crecimiento. Sin prueba no hay crecimiento, hermano. ¿Cómo vamos a confiar? ¿Cómo yo sé que estoy confiando en Dios si Dios no envía prueba en nuestras vidas? Cristo confió en su Padre hasta la muerte. Entonces, mis hermanos, nadie puede recibir honra sin antes recibir deshonra. Eso fue lo que Cristo nos dejó como enseñanza. Él tuvo que bajar hasta allá abajo para que hoy pueda estar sentado a la diestra del Padre. Nosotros en esta vida vamos a sufrir deshonra. Siervos somos, esclavos de Cristo, esperando nuestra redención para que recibamos la corona de gloria. Acá no vamos a recibir ninguna corona de gloria, corona de espinas sí.
Porque ejemplo nos ha dejado Cristo, que como Él padeció, así también nosotros vamos a padecer. Pablo le dice a los filipenses, ustedes no solamente fueron llamados para creer, sino para sufrir. Entonces en esta vida no esperen mis hermanos corona de oro, esperen corona de espinas. Corona de espinas. Este es el modelo para entrar en el reino de Dios, mis hermanos. Primero, deshonra para recibir honra. Versículo 20. Después de haberle escarnecido, dice el versículo 20 del capítulo 15, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarles. Marcos no relata la parte donde dice le flagelaron. Era terrible la forma como hacían eso, hermanos. Dice que era un látigo, flagelum, un látigo donde ellos usaban para castigarle a los que iban a morir en la cruz. Era un látigo con varias trenzas y también le ponían clavos por la punta. Era el instrumento de castigo más temido, hermanos. ¿Saben por qué? Porque eso quitaba la piel. Cada golpe arrancaba un pedazo de la piel. Y no solamente la piel, sino un pedazo de carne. Y dejaba abiertos los huesos. Pero eran tan temidos, hermanos. Ese látigo que usaron. Y ese usaron, hermanos. Todo golpeado, nuestro Señor Jesucristo. Todo golpeado, ¿te imaginas eso? Todo herido, le ponen la capa, le vuelven a quitar y le ponen su ropa. Ese dolor tremendo. Ese dolor tremendo, hermanos. Lo que el ser humano es capaz de hacer. Nosotros no estamos muy lejos de ser igual a esas personas, hermanos. Nos burlamos. ¿Cuántas veces nos burlamos de las personas? ¿Cuántas veces hablamos mal? ¿Cuántas veces, si está en nuestro alcance, matamos? Si estaba en nuestro alcance, con nuestros pensamientos. ¿Cuántas veces hacemos daños a las personas? Debemos recordar lo que el hombre puede hacer. Ese es el corazón del hombre, mis hermanos. Y Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce. Por eso es que todos estamos instituidos de la gloria de Dios. Esa es. ¿Por qué el hombre se comporta así? ¿Por qué el hombre es tan malvado así, hermanos? Por causa de la caída. Por causa del pecado. La caída del hombre es terrible, mis hermanos. Es terrible. Ahora empieza la procesión con Jesús y es llevado fuera de la ciudad. Procesión para vergüenza, mis hermanos. Procesión para vergüenza. El versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echados suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era fuera de la ciudad. ¿Por qué fuera de la ciudad, hermanos? Porque era una vergüenza morir en la cruz. Y no permitían que eso suceda en la ciudad. Era algo vergonzoso. Imagínense Jesús todo herido. Toda la noche le golpearon. No durmió nada. Y le cargaron con una madera sobre sus hombros para llevar. ¿Qué era lo que Jesús estaba a punto de hacer, hermanos? Lo que está en Levítico 16. Estaba a punto
de expiar nuestros pecados. Lo que Jesús estaba a punto de hacer era la expiación por nuestros pecados. Y era lo que hacían los sacerdotes. Primeramente ofrecían sacrificio por sus pecados. Después mataban. El sacerdote ponía sobre la cabeza del cordero, ponía su mano, y así pasaba todos los pecados del pueblo sobre ese cordero. Uno mataban y otros le soltaban. Llevaban lejos, una persona era la encargada de llevar lejos ese cordero en el desierto, para que las fieras le coman, para que los animales le coman. Eso era lo que estaba haciendo con nuestro Señor Jesucristo. El Levítico 16 estaba a punto de expiar nuestros pecados, estaba a punto de ser llevado lejos, porque Él estaba cargando sobre Él nuestros pecados. Entonces le llevaron fuera del campamento. Fuera del campamento. Así también Cristo tenía que ser sacado del campamento, mis hermanos, de la ciudad, porque Él era el Cordero que iba a llevar en Él el pecado de su iglesia, para que su pueblo sea santo y sin mancha delante del Padre. Hoy nosotros, hermanos, somos declarados santos y sin mancha por los méritos de Cristo, por lo que Cristo hizo en la cruz. Y cuando el pueblo gritaba, crucifícale, crucifícale, lo que el pueblo estaba haciendo, lo que el pueblo estaba diciendo era, sáquenlo afuera del campamento. Sáquenlo porque ese está maldito. Porque está cargando con los pecados del pueblo y sáquenle afuera. Cristo estaba cargando con nuestros pecados y ese es el día. Ese día Él se convirtió en nuestro macho cabrío que fue sacado del campamento para ser devorado por las fieras, hermano. ¿Saben qué pasó con nuestro Señor Jesucristo? Ese animal quedaba solo, se quedaba solo en el desierto y venían los animales feroces y le comían. ¿Saben qué hicieron con nuestro Señor? Le llevaron afuera y Él se quedó solo y abandonado. Solo y abandonado. Hasta su padre le dio su espalda. Hasta su padre, porque él estaba cargando con los pecados del pueblo. Eso era lo que Cristo estaba haciendo con nosotros, o por nosotros. Acá dice Simón de Cirene. Le encontraron una persona para que le ayude. Simón de Cirene era de África, y los dos hijos no sabemos nada sobre, o sea, Marcos no dice, nombra a Rufo, pero no sabemos mucho de este. En Romanos 16, Pablo saluda a algunas personas ahí, le nombra a Rufo, pero no sabemos si era él. Entonces Marcos omite muchas cosas aquí, hermanos. La conversión con el ladrón que estaba crucificado y otra cosa más. Marcos está más interesado, hermanos, en el sufrimiento de Jesús. Eso es lo que Marcos quiere enfatizar, el sufrimiento de Jesús. Pero esto es algo que tenía que ser así. En el Salmo 69, versículo 19, 22, les voy a leer. Salmo 69, 19 al 22, dice, tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por mida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Jesús estaba diciendo que Él iba a pasar por estas situaciones. En el Salmo 69, 19 en adelante ya estaba profetizado, hermano, que esto era lo que iban a hacer con el Hijo de Dios. Esto es lo que su pueblo iba a hacer con Él
aquel Jesús que acompañó a su pueblo de Israel en el desierto y que le daba agua de beber cuando el pueblo le pedía a Jesús que tenían sed. Jesús le daba de beber agua, mis hermanos. Ahora ellos le dan de beber vinagre. Miren lo que el hombre le devuelve a Dios. Tan misericordioso nuestro Dios, tan compasivo con los pobres y con aquellos que sufren, y nosotros ignoramos, hermanos, ignoramos muchas veces eso y le devolvemos mal a Dios. Nuestra desobediencia, aquel que trajo agua de vida, mis hermanos, vida eterna para la humanidad, aquel Hijo de Dios que estaba muerto, que estaba muriendo por nosotros, por causa de nuestros delitos y pecados, no tenía agua para beber. Ese era su castigo, castigo que él no merecía, pero que hizo por amor. Que hizo por amor. Versículo 26 de Marcos. Marcos 15, versículo 26. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Le pusieron un título, hermano, el Rey de los Judíos, en 3 idiomas, griego, hebreo y latín. ¿Y saben quién mandó poner este? Pilato. Los líderes religiosos no querían que le pongan esto. Pero Pilato dijo, le van a poner eso. Rey de los Judíos. Y era cierto, hermano, eso es lo que Jesús era, Rey de los Judíos. El versículo 27 al 30. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza diciendo, bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Desciende de la cruz. Imagínense, hermano, después de todo lo que le hicieron a Jesús, Jesús sigue recibiendo las burlas como si ya no fueran suficientes. Recibió golpes, flagelación, pero sigue recibiendo más burlas. Siguen recibiendo más burlas. El Hijo de Dios clavado en la cruz, estando arriba, pasaban los líderes, pasaron los gentiles, pasaron los judíos y todo el mundo meneando la cabeza. Es el Hijo de Dios. ¿Le salvó? ¿A cuántas personas le salvó? Ellos mismos estaban diciendo. ¿A cuántas personas le sanó? ¿A cuántas personas, cuántos milagros hizo en medio de nosotros? Y él no se puede salvar. Seguían burlándose, hermanos. El 31. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salva, y a sí mismo no se puede salvar. Todo el mundo participando de la burla hacia Jesús. Los líderes, sacerdotes, soldados, hasta los ladrones que estaban con él, mis hermanos. Hasta los soldados. Esto significa que todos somos culpables delante de Dios de la muerte de su Hijo. Todos eran culpables, todas estas personas eran culpables delante de Dios por la crucifixión de su amado Hijo. Así somos los seres humanos. Insultamos a Dios, nos burlamos de Dios, le ignoramos. Así de malos somos. Somos crueles unos con otros, mis hermanos. Somos crueles. ¿Por qué hacemos estas cosas? Porque ignoramos cuán odioso son estas cosas delante de Dios. Ignoramos, hermanos. En el Salmos 22, versículo 7, le voy a leer.
En Salmo 22, versículo 7, dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrale él, sálvale, puesto que en él se complacía, dice. Tanto que le amó a su padre, ¿y por qué no le salva ahora? ¿Dónde está tu Dios? Nos pueden decir cuando estamos por situaciones difíciles. ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué tu Dios no te salva? ¿Por qué tu Dios no te provee? ¿Dónde está tu Dios ahora? ¿Y qué le vamos a decir, hermanos? Mi Dios está vivo y está pendiente de mí. Él sabe cómo defenderme. Así debemos responder, no con duda. La incredulidad está a la puerta del corazón, hermano. Está en nuestro corazón. Cuando pasamos por situaciones difíciles, queremos preguntarle: ¿y dónde está Dios? Dios está ahí. Dios estaba mirando a su hijo. Dios estaba mirando a su hijo. El versículo 14 dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconjuntaron. Mi corazón fue como una cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Versículo 18: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Cristo estaba haciendo la voluntad de su Padre. Cristo estaba salvando a la humanidad de sus pecados. Esta es la verdadera Semana Santa, de que Cristo murió por su pueblo. Cristo murió por su pueblo. Cristo fue burlado por su pueblo. Cristo fue rechazado por su pueblo y aún así Él murió. Por eso cuando la Biblia dice que nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero, ahí está, mis hermanos. Si no fuera por Dios, jamás le íbamos a amar. Jamás le íbamos a servir. Porque el corazón del hombre lo único que quiere es rebelarse contra Dios. El corazón del hombre es de continuo el mal. Y esa es la naturaleza caída, pero Cristo nos salvó y cambió nuestra naturaleza, cambió nuestro corazón para que hoy nosotros podamos servirle y amarle. Recordamos todo esto, hermano, para valorar más nuestra salvación. Para valorar más nuestra salvación, hermanos. Que Cristo sea exaltado siempre en nuestros corazones. Versículo 32 del capítulo 15 de Marcos dice: el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos también los que están crucificados, para que creamos también los que están crucificados con Él le injuriaban. Bájate de la cruz para que nosotros podamos creer. Jesús a punto de morir y el pueblo de Israel sigue pidiendo señal, hermano. Y Jesús hizo miles y millones de milagros. Vivió y caminó en medio de su pueblo, pero no vivió como ellos querían. Y no hizo como ellos querían. Así es el ser humano, desagradecido e incrédulos, hermanos. Cuando Dios no hace como nosotros creemos, no le servimos. No le servimos. El pueblo seguía demandando señales. Bájate de la cruz para que podamos creer en ti. Y los milagros que Jesús ya hizo en medio de ellos. El pueblo seguía pidiendo señales. Pero nosotros no somos así, ¿verdad? Sus discípulos, ¿se acuerdan ustedes después que Él resucitó? Tampoco no creyeron. Tampoco no creyeron, hermanos. Después de 3 días, Él resucitó, dejó la tumba, vino Pedro a ver, Pedro no creyó, vino Juan, pero no creyeron. ¿Alguien más faltó aquí? No podemos olvidarnos de Tomás. Tomás, ¿qué dijo? Yo tengo que tocarlo. ¿Se dan cuenta, hermanos? No estamos muy lejos de los discípulos.
Y el Señor me tiene, ¿cómo quiero ver una señal nomás de Dios? ¿Y qué más queremos, hermanos? Ya está todo escrito. Ya está todo escrito. Entonces, ¿qué Jesús le dijo a Tomás? Que venga acá y que ponga sus dedos. ¿Cuándo tiene fe a la Tomás? ¿Cómo es eso, hermano? Fe a la Tomás. Fe a mi manera, como yo quiero, como yo pienso, como yo creo, como yo quiero, como mi lógica me dice, etc. Así es muchas veces nuestra fe. Como yo quiero tiene que ser, como yo pienso tiene que ser. Pero nosotros, hermanos, debemos estudiar la Escritura para que Dios pueda cambiar nuestra manera de pensar. Debe ser a la manera de Dios. Por eso le mataron a Jesús, porque Jesús no hizo como ellos querían. Hasta Pedro quiso impedir la muerte de Jesús. Que tal cosa no te acontezca, Señor. Parecía que Pedro le amaba demasiado a su Señor. Pero ¿qué es lo que Pedro estaba haciendo? Estaba queriendo impedir el plan de Dios. Nosotros no podemos impedir, por más buenos que sea nuestra idea, no podemos impedir el plan de Dios. Debemos hacer la voluntad de Dios. No quería enseñarle a Dios, quítate de aquí, Satanás. Porque quería ir en contra de la voluntad de Dios y Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. Entonces, hermanos, no solamente nos hemos quedado lejos de la gloria, sino cerca, muy cerca de la maldad del hombre. Somos malos. Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, dice Pablo, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Nosotros fuimos recibidos, hermanos, a misericordia, porque también éramos blasfemos, malvados, y también éramos capaces de gritar, crucifícalo. Queremos a Barrabás. Ese es el corazón del hombre. Entonces la salvación del blasfemo Pablo, al igual que todos nosotros, hermanos, solo es posible porque el Señor cumplió su propósito eterno de redención. Porque el Señor murió en la cruz por nosotros. Solamente por eso, hermano, es posible nuestra salvación gracias a Cristo. En 1 de Pedro 2:24 dice, llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Por eso Cristo no abrió su boca. En 2 Corintios 5:21 dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, debido al sacrificio sustitutivo de Jesús, todos aquellos que ponen su fe en Él serán salvos de la ira divina y recibirán la vida eterna, mis hermanos. En Juan 20:31 dice, pero esta se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. No podemos dejar de reflexionar. A veces ya es tan común para nosotros leer la crucifixión de Jesús. Ya leímos tantas veces y dejamos de meditar, hermanos.
toda la Biblia, toda la palabra de Dios merece ser meditado. Toda la palabra de Dios debemos meditar todos los días y seriamente con responsabilidad, porque es la palabra santa de Dios. Todas las cosas pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre, mis hermanos. No dejemos pasar esto sin reflexionar cuán malvados somos. Esto no dice que somos capaces de hacer todos los malos. Que Cristo pueda ir cambiando nuestro corazón cada día. Que Cristo pueda obrar a través de su palabra por el poder de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Para que podamos creer en Dios para salvación, que Él nos salve todos los días de nuestros pecados. Este es el corazón del hombre. Malvado, nuestro amado Salvador, no solamente murió, mis hermanos, sino también resucitó de entre los muertos. Venció a la muerte y nos libertó de la esclavitud del pecado. ¿Cuántas veces escuchamos a personas que dicen, ¿y cómo ustedes saben que van a resucitar? O alguien ya vino, alguien que ya murió, vino otra vez para decirnos que después de la muerte hay vida. Esa es la ignorancia del hombre. Claro que vino, claro que alguien vino para decirnos, yo iré a preparar morada para ustedes. Iré y vendré a buscarlos. Claro que vino, hermano. Cristo murió y vino de la muerte para decirnos, yo he vencido a la muerte, he resucitado. Hoy resucitó nuestro Cristo. Recordamos su resurrección, donde Él tuvo victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Y Él vino para decirnos en Juan 14:1, le dijo a sus discípulos, ustedes no han sufrido de balde, ustedes no van a morir de balde, porque yo resucité. Ustedes van a sufrir aquí, pero un día van a resucitar conmigo para estar eternamente en la presencia del Padre. Entonces esa es nuestra esperanza. No somos huérfanos, no estamos solos, no estamos abandonados. Cristo está con nosotros. Cristo está con nosotros, hermanos. Él se fue a preparar morada para nosotros y vendrá a buscarnos. Eso debemos creer. Eso nos tiene que llevar. El regreso de Cristo, hermano, nos tiene que llevar a vivir una vida santa, esperando ese día donde seremos transformados cuando Cristo se manifieste. Eso nos tiene que santificar, hermanos. Vivir para la gloria de Dios. Vivir como hijos de Dios y usar el ejemplo de Cristo. Cuando le insultaban, le escupían, Él perdonaba. Imitemos a nuestros padres celestial, porque para eso fuimos llamados. Para eso fue nuestra salvación, para que nosotros podamos vivir para la gloria de Dios, para que Él sea conocido por aquellas personas que no le conocen y llevarle a esas personas a la verdadera adoración. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor. Hoy, gracias a tu Espíritu Santo, hemos visto de qué somos capaces, Señor. Somos capaces de golpear al Dios mismo. Somos capaces de escupir al Dios, al Hijo de Dios. Somos capaces de matar. Porque muchas veces Él no hace. O porque Él no hace como nosotros queremos. Ayúdanos, Señor, a ser como Cristo, que vino a hacer tu voluntad sin cuestionar, sin reclamar, obedecer tu perfecta voluntad. Ayúdanos, Señor, que verdaderamente esta Semana Santa no sea algo que dejemos de meditar, sino que meditemos, Señor, en tu muerte y en tu resurrección. Muchos pastores en este momento estarán predicando, Señor, sobre esto. Que tu pueblo pueda valorar esto, Señor, y pueda creer para que pueda vivir en ese poder.
y con esa esperanza de tu venida. Fuiste a preparar lugar para nosotros. Creemos que tú vendrás a buscarnos, Señor. En esta vida no tendremos corona de gloria, pero sí corona de espinas, Señor. Pero cuando estemos contigo, de ti recibiremos nuestra recompensa si hemos vivido conforme a tu voluntad. Que podamos creer en Cristo, vivir para Cristo, para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.